Las víboras gemelas. EIG Berlín-Moscú. Propiedad de Painles 14 julio 1939, septiembre 1939. Las batallas de Nomonhan, julio de 1939. A partir de mayo de 1939, las batallas de Nomonhan se originaron en una disputa fronteriza, si deberían ser los aliados mongoles de Stalin o los aliados mongoles de Hirohito los que deberían poder pastar sus caballos en unas pocas docenas de kilómetros de terreno completamente vacío en medio de ninguna parte, a pesar de que una abundancia de terrenos vacíos sin valor en la región. Durante el primer mes del conflicto, no tuvieron lugar más que escaramuzas localizadas entre las fuerzas locales y, en el peor de los casos, parecía que la batalla se convertiría en una repetición del incidente de Chamkuzen de un año antes. Sin embargo, el 27 de junio, el ejército japonés de Kwantung lanzó un ataque aéreo en un aeródromo soviético. Tokio emitió una severa advertencia a los comandantes del ejército de Kwantung, ordenando que no se lanzaran más ataques aéreos ya que corría el riesgo de intensificar el incidente fronterizo. La orden fue ignorada. A principios de julio, el ejército de Kwantung lanzó un gran ataque con la esperanza de acabar con la presencia del ejército rojo Ryo Kaika, ahora comandante por el general Georgi Zhukov, y que cuenta con unas 5 divisiones y más de 400 tanques y vehículos blindados. Poco después de que la fuerza japonesa cruzara el río, Zhukov contraatacó. La medida resultó ser una tontería, ya que sus tanques sin apoyo fueron destruidos por la infantería y los bombarderos japoneses, y poco después un importante convoy de suministros soviéticos fue destruido en otros ataques aéreos. Aunque sus asaltos habían llevado a Yoso ruso demasiado lejos, el pacto Molotov-Ribbentrop, agosto de 1939. Mientras el ejército rojo se preparaba para una guerra con Japón, Hitler había estado concentrado la Wehrmacht a lo largo de la frontera polaca. Hitler había detectado al Estado polaco desde su creación después de la Primera Guerra Mundial, no solo porque aisló a Prusia Oriental del resto de Alemania, o porque se le había dado un antiguo territorio de alemán para hacer esto, sino también porque creía los polacos eran racialmente inferiores, una creencia que tendría horrible consecuencia para los polacos del país. Como primer paso en el plan para lograr el Lebensraum descrito por primera vez en Mein Kampf, la derrota de Polonia fue uno de los objetivos más importantes de Hitler. Hitler, que había sido soldado en la Primera Guerra Mundial, estaba obsesionado por la idea de una guerra de dos frentes, que había sido un gran obstáculo para Alemania entre 1914 y 1917. Sin bien el ejército polaco no era rival para la Wehrmacht, la posible entrada de la URSS en una guerra que también involucrara a Francia y Gran Bretaña muy probablemente crearía una repetición de esa guerra, algo que el Führer estaba decidido a evitar. Como culminación de varios meses de conversaciones, el pacto Molotov-Ribbentrop brindó una solución a los problemas de ambas naciones. Oficialmente etiquetados como un tratado de no agresión, el pacto evitaría que Stalin con Polonia, mientras Hitler dejaría a Stalin libre para resolver las disputas con Japón. Las cláusulas secretario del pacto también permitieron una división de Polonia y los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, mientras que el tratado pronto se expandió a un acuerdo comercial sustancias, proporcionando a Alemania materias primas soviéticos a cambio de herramientas industriales y experiencia. Polonia, septiembre de 1939. El 1 de septiembre, la Wehrmacht irrumpió en Polonia y se extendió por todo el país en cuestión de semanas, aunque se libraron valientes acciones defensivas, sobre todo a lo largo del río Brudza y cerca de Varsovia. El ejército polaco tenía pocas esperanzas contra los aviones modernos como el Bf-109 y el Ju-87, o las doctrinas Blitzkrieg de la guerra blindada de movimiento rápido que los alemanes utilizaron. Con un efecto tan devastador, el ejército rojo recibió la orden de entrar en el este de Polonia 2 semanas más tarde, para encontrar solo una defensa esquelética que protegieron ciudades del este como Brest-Litovsk y Lwów. La medida provocó declaraciones de guerra de Francia y Gran Bretaña contra la URSS, para seguir a las emitidas contra Alemania el 3 de septiembre. Estas declaraciones se había debatido ferozmente en Londres y París, ya que algunos estaban preocupados de que, si bien una guerra contra Alemania justa sería difícil, una guerra contra Moscú también sería casi imposible, pero estas preocupaciones fueron ignoradas cuando se les presentó la amenaza de una guerra total. Los polacos esperaban que la segunda declaraciones conjunta condujeran finalmente a un serio esfuerzo de ayuda, después de la fallida ofensiva francesa en el Sarren. Esa ayuda nunca llegó.
Las víboras gemelas del nazismo y el bolchevismo representan la más siniestra de la alianza que jamás haya enfrentado. Nuestra forma de vida y camino por delante será difícil, pero si somos firmes en nuestra voluntad el triunfo final del mundo libre es inevitable. Winston Churchill, 28 de septiembre de 1939. Fin.